Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer nuevamente aquella declaración con nuestra Biblia, amén. Vamos a disponernos a recibir esa palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Y antes de iniciar con esta declaración, mis hermanos, quiero confesar delante de la iglesia que Jesucristo vino en carne, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo en su cuerpo pagó por todos nuestros pecados, que todas nuestras enemistades que teníamos con Dios, el Señor Jesucristo las ha abolido por su sacrificio en la cruz, y que ahora nosotros tenemos entrada libre al reino de los cielos, a esta gracia tan grande que tenemos y a esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Voy a tener que estar volteando un poquito acá atrás para ver si se están cambiando las citas, porque todavía no hemos podido tener la otra pantalla, pero... ¿La puedo cambiar? Pues... ¿Quiere verla en esta pantalla? Nada más quiero ver que se cambien las citas, no es mucho el asunto. No, doy una pajareadita para atrás, no pasa nada. Amén. Amén. Entonces, levante su Biblia, hermanos, y vamos a hacer esta proclamación, amén, una vez más, si la traen en su celular o donde usted la tenga, y decimos, esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta y mi espíritu está receptivo. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Seré transformado y nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, denle un aplauso al Señor. Le damos gloria al Señor porque Él está aquí, amén. Porque Él es el que, como decía el canto ahorita, el que pelea nuestras batallas, ¿verdad? Como decía la hermana Ingrid Rosario, el Señor Jesús es el que pelea nuestras batallas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la honra a Dios, estuvimos viendo 10 formas en las que nosotros podemos hablar o honrar a Dios y que la Escritura nos guía cómo honrar al Señor de esas 10 formas. Hoy vamos a hablar de 3 principios que nos muestra la Escritura de un corazón que honra a Dios. Amén. Amén, vamos a ver 3 principios y les voy a recordar que decíamos la semana pasada que honrar significa valorar, estimar, poner en alto, ¿verdad? Cuando nosotros honramos a Dios es que lo valoramos, es que lo estimamos, le damos gloria, está en alto, está por sobre todas las cosas el Señor, y es cuando nosotros, es la manera o es la descripción de lo que es honrar. Y de la misma manera, si usted estima, valora, tiene en alto a alguien, usted lo está honrando. Amén. Eso es lo que es la honra. Usando aquí como ilustración la experiencia del patriarca Abraham, vamos a ver 3 principios que la Escritura nos marca de un corazón que honra a Dios. Y el primero es que un corazón que honra a Dios es un corazón que escucha la voz de Dios. La Biblia no nos dice cómo fue que el patriarca Abraham conoció a Dios. No se nos da el detalle de cómo es que Abraham vino a conocer a Dios. Tampoco se nos dice de qué manera fue que el Señor le habló a Abraham, si lo hizo audiblemente, si le habló a través de algo, a través de un sueño, a través de una visión. No nos dice. Nada más la Escritura nos dice que el Señor le habló a Abraham. Y dice ahí en la Escritura, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Amén. Es imprescindible que nosotros como cristianos
aprendamos a reconocer en primer lugar la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Son tres cosas que nosotros necesitamos hacer con respecto a escuchar la voz de Dios. Primero tenemos que reconocer la voz de Dios de otras muchas voces que nos pueden estar hablando a nosotros en nuestra vida. Nosotros necesitamos saber que el Señor es el que nos está hablando y que la voz que vamos a seguir y que vamos a obedecer sea la voz de Dios. Y es que hay otras voces alrededor de nosotros que hablan muy fuerte, hermanos, para distraernos de la voz de Dios. Y una de esas voces que nosotros escuchamos es la voz del afán. Vivimos en un tiempo muy ajetreado. Mire, tanto el estudio que nos estaba dando la hermana Luisa como la lectura bíblica que trajo la hermana Fanny están ampliamente relacionados con este tema, lo que a mí me dice que el Señor confirma que quiere que su iglesia aprenda estos principios de cómo honrarle a Él, amén, de tener nosotros como iglesia un corazón que honre al Señor. Y una de las voces que nos puede apartar el oído de escuchar al Señor es la voz del afán, porque vivimos en un mundo ajetreado, en un mundo afanado, donde nos vamos a trabajar de madrugada, regresamos de noche, donde decimos, me voy a esforzar mucho, tengo que trabajar mucho para sacar adelante a mi familia, para darle una mejor vida a mi familia, pero lastimosamente le quitamos el tiempo a la familia por estar afanados, por estar buscando algo mejor para ellos. Les estamos quitando ese tiempo de calidad que hablábamos en el estudio, que la familia debe de tener y que en el estudio mismo decía que es precisamente porque andamos afanados en otras cosas. Para esto, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, ¿verdad? Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Miren qué tan importante es lo que encierra esta porción bíblica. Primero, por unas cuantitas cosas tenemos que estar afanosos. ¿Por qué cosas dice la Escritura? Ahí atrás. ¿Por qué debemos de estar afanosos? Por nada. No hay una sola cosa que el Señor nos dé permiso de estar afanosos, porque si nosotros tuviéramos que afanarnos por algo, entonces tendríamos que quitar nuestra dependencia de Dios. Y cuando la Escritura nos dice, no te afanes por nada, ¿qué es lo que nos dice que hagamos? Llevarle nuestras peticiones delante de Dios. El Señor, hermanos, suple nuestras necesidades. El Señor es nuestro ayudador. Su promesa es que no nos dejará ni nos desamparará. Entonces el Señor es el que quiere que nosotros llevemos nuestras necesidades ante su trono para que Él las supla. No quiere el Señor que nosotros estemos buscando en nuestras fuerzas. La hermana Luisa decía algo muy cierto y decía, si nosotros estamos tercos queriendo hacer las cosas en nuestro modo, entonces el Señor está frenado, porque si lo queremos hacer a nuestro modo, seguramente no lo vamos a hacer al modo del Señor. Entonces le frenamos al Señor el que Él haga lo que tiene previsto hacer para nosotros. Y lo que el Señor tiene previsto hacer para nosotros es lo que nos va a bendecir, lo que nos va a ayudar. Algo más que podemos sacar de este texto bíblico es que nosotros, cuando llevamos nuestras peticiones delante del Señor, las vamos a llevar creyendo que van a ser escuchadas y que vamos a tener una respuesta. Por eso nos dice que lo hagamos con acción de gracias. Usted está declarando lo que no ve como si ya fuera hecho y ya le está dando gracias a Dios por lo que Él va a hacer con la petición que usted le puso delante de su trono. Entonces, antes bien dice, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en el Espíritu y con acción de gracias. Amén. Entonces pareciera algo imposible, pareciera que en este mundo ajetreado donde tenemos tantos compromisos en la familia, en el trabajo, en el negocio, aún en la iglesia,
que vamos a poder vivir sin estar afanados. Sin embargo, la palabra de Dios nos instruye a los hijos de Dios. Nosotros no tenemos que estar afligidos por las necesidades, porque tenemos un Padre que va a suplir nuestras necesidades. Y eso mismo es lo que el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6, del 25 al 33. Conocemos, hermanos, el texto bíblico. Dice el Señor Jesús, no se preocupen por su vida. No se preocupen por qué van a comer, ni por su cuerpo, qué van a vestir. Y nos manda, dice, miren las aves del cielo, que no trabajan, ni juntan en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. Y miren los lirios del campo, que aún Salomón, con todo el esplendor que vivió, no se vistió como uno de ellos. Y si el Señor tiene cuidado, dice, de la hierba que ahorita está y mañana es echada en el fuego, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, dice el Señor, y nos vuelve a repetir, no se afanen por lo que van a comer, no se afanen por lo que van a vestir, porque el Padre que nosotros tenemos sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Y Él las va a suplir. ¿Y qué nos manda el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas te van a ser añadidas. No nos afanemos, no dejemos el reino de Dios por estar afanados en otras cosas y privarnos de la bendición de que nuestro Padre nos dé lo que sabe que necesitamos mucho mejor que nosotros. Amén. Otra vez aquí, se necesita fe para hacer eso. El Señor Jesucristo dice, no lo hará así, hombres de poca fe, porque se afanan, ¿verdad? El Señor mismo nos dice que es la fe lo que nos va a mover a vivir una vida de dependencia del Señor, a escuchar la voz de Dios y no estar escuchando la voz del afán. Amén. Otra voz que nos distrae de escuchar la voz de Dios es la voz de las falsas doctrinas. La gente de nuestro tiempo quiere religiones fáciles, quiere religiones donde tenga las bendiciones sin tener compromiso. Quiere una religión donde tenga muchos beneficios sin tener ninguna obligación. Quieren una religión fácil, un Dios que nada más esté supliendo sus necesidades como si fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? Que se le pide y Él da y da y da, y nosotros no tenemos que hacer nada a cambio. Hermanos, nosotros debemos de saber, porque conocemos la Escritura, que la fe sin obras está muerta en sí mismo, que nosotros tenemos que sembrar para cosechar, que nosotros tenemos que dar y se nos dará, que hay una reciprocidad cuando nosotros trabajamos para el reino de los cielos, que el Señor nos da mucho más abundante de lo que pedimos y esperamos, es cierto, pero también nosotros tenemos que trabajar para el reino de los cielos. Entonces, no hay nada como tener bendiciones sin tener una responsabilidad y un compromiso que nosotros cumplir, porque en cuanto nosotros venimos a Cristo, la primera responsabilidad que nos es impuesta es ir y hacer discípulos, y no queremos ese compromiso, no queremos esa responsabilidad que el Señor demanda de nosotros. Pero también, hermanos, esto ya estaba escrito que iba a pasar en este tiempo y sabemos que estamos en los últimos tiempos. Segunda Timoteo 4:4 dice, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Mucha gente se ha vuelto a las fábulas, va con aquellas personas que les profeticen pura bendición, pura cosa buena. Y hermanos, el profeta, si usted ve el profeta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es un profeta que confronta, es un profeta que llama a que de nuevo haya una comunión con el pueblo y Dios, amén. No es un profeta que nada más te promete bendiciones y que no te las cumple. Y es fácil reconocer si los profetas de este tiempo, algunos no son profetas que Dios les dio palabra.
Dice, si el profeta habló palabra de parte de Dios y lo que te dijo no se cumple, no es palabra que Dios habló. Se han levantado muchos profetas en nuestro tiempo y no es que todos los profetas de nuestro tiempo sean falsos profetas, pero se nos habla en la escritura que va a haber falsos profetas, va a haber herejías encubiertas que van a entrar a la iglesia. El apóstol Pedro, así como Pablo, también nos advirtió, ahí en 2 de Pedro 2:1 dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Esto es lo que está profetizado para nuestro tiempo, hermanos. Y esto es lo que estamos viviendo en la sociedad actual. Por eso es que es bien importante que nosotros aprendamos a darle oído al Señor. Primero, estando en contacto directo con la Escritura. Si nosotros no conocemos lo que dice el Señor en su palabra, es fácil que nosotros seamos desviados de la fe y del camino recto. Si no conocemos la Escritura, nos debemos de preocupar por alimentarnos con la palabra de Dios, por venir a los estudios, por venir a las prédicas, por venir a la escuela dominical, por ir a las casas de paz, por ir a todo lugar donde a nosotros se nos instruya la palabra de Dios. Amén. Y debemos de estar orando también porque la palabra que recibimos sea palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, sea palabra que el Espíritu Santo habló, inspiró para recibirla nosotros. Nosotros no tenemos que estar descuidados en este tiempo. También el apóstol Judas en el versículo 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Hermanos, hay pronosticada, hay profetizada apostasía en este tiempo. Personas que van a estar en la iglesia, personas que van en apariencia a dar frutos, ¿verdad? Pero que son personas que nunca conocieron al Señor. Son personas de las que dice el apóstol, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Son aquellos que le van a decir al Señor, Jesús, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor Jesucristo le va a decir, nunca los conocí, porque nunca le rindieron su vida a Cristo, aunque pudieron llegar a ser pastores, maestros, líderes o servidores en la iglesia, pero nunca le rindieron su corazón a Cristo. Amén. Entonces, esto está profetizado para nuestro tiempo y tenemos que saber escuchar y distinguir la voz de Dios, la voz de la palabra de Dios, de la voz de las falsas doctrinas. También, hermanos, hay una voz muy fuerte que habla alrededor de nosotros, porque aquí estamos, y es la voz del mundo. En el mundo, pareciera que en este tiempo vivimos en el mundo del revés, que lo que para el Señor es bueno, para el mundo es malo, y lo que para el Señor es malo, para el mundo es bueno. De tal manera que se ha distorsionado completamente la moral, se ha distorsionado completamente la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros queremos rescatar de la mentira y del engaño de las tinieblas a una persona que se ha desviado en su identidad sexual, por ejemplo, y tú le llevas la palabra de Dios, te dicen que lo estás atacando, te dicen que la palabra de Dios es un mensaje de odio para sus vidas. El mensaje de amor de Dios ahora se le dice que es un mensaje de odio, porque no escuchan lo que quieren escuchar, porque no les dice la palabra lo que ellos quisieran que les dijera. Hermanos, nosotros necesitamos estar firmes en nuestras convicciones para poder ayudar a esas personas. Están engañados, es pecado, como es pecado robar, como es pecado adulterar y como es pecado tantas cosas. Es un pecado en el que están totalmente atados. Y la iglesia está para quitar esas ataduras.
pero necesitamos nosotros distinguir la voz del mundo de la voz de Dios y no conformarnos a este mundo. Isaías 5:20 dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Es lo contrario de lo que el Señor ha establecido, de lo que le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Vivimos en un mundo así, en un mundo donde las jovencitas que dicen que son vírgenes son objeto de burla, porque eso ya es arcaico, porque precisamente la palabra de Dios se le considera una palabra obsoleta, una palabra que no va de acuerdo con nuestro tiempo. Déjeme decirle, mi hermano, que la moral no tiene tiempo, la moral no pasa de moda, porque no es una moda, es un deber. La santidad en la iglesia es una necesidad, y si no hay santidad en la iglesia, sin santidad no vamos a ver a Dios. Amén. Entonces, nosotros necesitamos aprender a no escuchar la voz del mundo. Es tan fácil que nosotros nos contaminemos con la manera de pensar y de vivir del mundo. Por eso es que la Escritura nos dice: no se conformen a este mundo, no tomen la forma del mundo, ¿verdad? En primera de Juan 2:15 nos dice el apóstol: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay muchas cosas en el mundo que parecen buenas, pero que si nosotros conocemos la Escritura no son buenas. Hay muchas maneras de pensar en el mundo que parecieran maneras de intelectuales de buena reputación, pero que son contrarios a lo que la Escritura nos dice. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios por encima de la voz del mundo que grita y que habla fuerte. Y sobre todo, hermanos, no tomar la forma del mundo, no conformarnos con el mundo, vivir de una manera distinta y separada del mundo. En primera a los Corintios 15:33 dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Reina Valera, ¿verdad? Corrompen las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Allá dice las malas conversaciones. Hermanos, yo estoy seguro que en el lugar donde usted trabaja, que en el lugar donde usted estudia, que en el lugar donde usted vive, está rodeado de gente, de más personas que no conocen a Cristo que de las que conocen a Cristo. Y es fácil vivir inmersos entre personas que no se les puede oír la boca porque no hablan una palabra decente. ¿Y qué dice la Escritura? Que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Sin embargo, a veces hasta nos podemos contaminar de esa manera de hablar, que es contraria, porque el Señor nos dice que no debemos de hablar así, que nosotros debemos de dar gracia a los oyentes con nuestra manera de hablar, amén. Entonces, eso es contaminarnos y tomar la forma del mundo, y el Señor nos habla que nosotros no debemos hacer eso. También en Hebreos 13:5, el escritor de Hebreos nos dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Nos afanamos y a veces, hermanos, hasta pasamos las barreras de la honestidad para entrarle a actividades que no son lícitas, que como creyentes no debemos de hacer ni de practicar, hermanos. ¿Por qué? Por ganar más dinero, por traer algo más a la casa, por tener más cosas. De esa manera, hermanos, si llegan a la casa, se van a ir así como si las echáramos en un saco roto, porque no es lo que Dios quiere para sus hijos. Amén. Entonces, tenemos que aprender también a escuchar la voz de Dios por encima de la voz del mundo, que es una voz muy fuerte. Y otra, la cuarta voz y última que vamos a ver en esta primera línea, es que también escuchamos mucho la voz de las malas noticias. En los noticieros solo vemos cosas lamentables, terribles, espantosas, ¿verdad?
que sin duda pueden traer temor al corazón de nosotros, que sin duda nos pueden hacer estar temerosos de la inseguridad que se vive, de las enfermedades que están llegando, de las pandemias, de tanta cosa que vemos en las noticias que pasa. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos promesas de nuestro Señor. En el Salmo 112:7 dice la palabra de Dios: no temerá. Estamos hablando del hombre que teme a Dios y que se deleita en los mandamientos de Dios. Dice: no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Otra vez, así como en las necesidades materiales, en las necesidades que se nos presentan en la casa, nosotros nos dice: llévalas delante del Señor en toda oración y súplica. Así también, todo temor, toda noticia mala, nosotros no la suframos, llevémoslas delante del Señor y estemos confiados en el Señor, que nuestro corazón esté firme en que tenemos un muro de protección alrededor de nosotros, porque dice: Jehová es su escudo alrededor de él, su gloria y el que levanta su cabeza. Amén. Entonces tenemos que confiar en que el Señor es el que nos cuida. Él dijo: no nos dejará ni nos va a desamparar. También en Proverbios 3:24 dice: cuando te acuestes no tendrás temor, si te acostarás y será dulce tu sueño. Cuando hay temor, hermanos, hasta el sueño se va. Cuando hay temor, estamos en insomnio, estamos sin poder pegar los ojos en toda la noche. Pero esa voz del temor no debe de evitarnos escuchar la voz de Dios, que es la voz que debemos de escuchar y que debemos de seguir. Entonces, nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, tenemos que saber que para honrar a Dios, que si queremos tener un corazón que honre a Dios, nosotros tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos de alguien que escuchó la voz de Dios y la siguió es precisamente el Señor Jesucristo. En Juan 8:26 dice: tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Amén. Para que nosotros como cristianos podamos ir, así como el Señor Jesucristo nos envió a ir al mundo, porque Él vino a hablarle al mundo de las verdades de Dios, de la salvación, de la vida eterna y de cómo el reino de los cielos ya había llegado a esta tierra con la venida de Jesús, para que nosotros también podamos decirle al mundo lo que Dios quiere decirles. Es necesario que primero nosotros también aprendamos a escuchar la voz de Dios. Como dijo Jesús: tengo muchas cosas que decirles, pero les voy a decir lo que oí del Padre. Eso es lo que les voy a decir, y eso es lo que nosotros le tenemos que compartir al mundo, lo que nosotros hemos oído y lo que nosotros hemos visto de las maravillas de Dios, porque somos testigos del Señor. Amén. Así es que un corazón que honra a Dios es un corazón que escucha la voz de Dios. Un corazón que honra a Dios, el segundo principio, es un corazón que deja todo por Dios. Y otra vez, volviendo a Abraham, nosotros vamos a ver cómo el Señor lo sacó del confort donde él podría haber vivido para llevarle a donde él necesitaba llevarlo, para darle la bendición. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Era una separación muy costosa para Abraham. Tenía que dejar su tierra para ir a vivir como extranjero en una tierra ajena. Tenía que dejar a toda su familia, su parentela, no a su familia, al núcleo familiar, sino a los parientes, los tenía que dejar ahí, y tenía que dejar también la casa de su padre. Él iba a salir de la cobertura paterna para irse a una tierra desconocida, porque en ese momento de su llamado, el Señor no le dijo a Abraham a dónde iba. A la tierra que yo te mostraré. En algún momento de tu peregrinar yo te voy a decir a dónde vas, pero ahorita deja tu tierra,
tu parentela y la casa de tu padre y sal de allí. ¿Para qué el Señor necesitaba que Abraham dejara todas estas cosas? Para darle la bendición que tenía para él. Ahí en Génesis 2:2, Génesis 12:2 dice, ya me perdí, aquí está. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Muchas veces, hermanos, el Señor, para poder trabajar con nosotros, para poder usarnos como instrumentos de bendición, nos va a pedir que dejemos las cosas que nos están estorbando. A lo mejor son cosas, son personas que para nosotros son buenas, pero que el Señor sabe que son estorbo en nuestra vida. A lo mejor el Señor nos va a pedir que dejemos relaciones en las que estamos, que no son de bien y que nos están impidiendo cumplir el propósito y el destino que Dios tiene para nosotros. Amén. Muchas veces el Señor, siempre el Señor va a necesitar quitar primero lo viejo para establecer lo nuevo. El Señor va a necesitar que nosotros nos deshagamos de las cosas que nos impiden llegar a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Abraham tuvo que dejarlo todo para poder recibir la bendición y ser bendición al mundo entero, porque en Él es que nosotros somos salvos. En ti, le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra, y ahí estábamos incluidos los que no éramos judíos. Amén. Entonces, un corazón que honra a Dios lo deja todo por Dios, está dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero lo grandioso de esto, hermanos, es que Abraham le creyó a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, creerle al Señor. Dice, y Abraham creyó a Dios y él se lo reconoció por justicia. Dice la Reina Valera, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Okay? Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque él salió nada más creyendo y reconociendo que era Dios el que le había hablado. Y aquí, en este segundo principio, vemos que está implícito el primero, porque primero él supo que era la voz de Dios la que le decía que lo dejara todo. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar escuchando la voz de Dios? Como decía la hermana Luisa, vete por acá, y de repente, no, pues a lo mejor el Señor se equivocó porque por aquí está más en directo, que yo no me voy a mojar, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos reconocer la voz de Dios, pero también ponerle acción a esa voz. ¿Cuántas veces estábamos viendo en la escuela bíblica de vacaciones la historia de Noé, ¿verdad? Imagínese usted, Noé, las presiones que tuvo que vivir cuando el Señor le pide que haga un arca porque viene una inundación, porque viene un diluvio, entre personas que nunca habían visto llover, hermanos. Porque la Biblia dice que antes del diluvio no llovía en la tierra, sino que un vapor de agua regaba toda la tierra. Entonces imagínate, ya veo yo al hermano Javier haciendo un arca porque va a llover, porque va a ocurrir algo que yo nunca he visto que ocurre. Y le lleva alrededor de 100 años a esa construcción, y él, como pregonero de justicia, les decía, es que se tienen que arrepentir, tienen que ser salvos, tienen que venir al arca. Y la gente, lo más seguro, no nos dice abiertamente la Biblia que se burlaban de él, pero lo más seguro es que se hayan burlado de él. Además, Abraham, estás haciendo un arca en medio del desierto, donde no hay ni mares ni ríos por aquí. ¿Cómo vas a ir a echar esa embarcación al mar? Bueno, pues es que no se iba a ocupar, ¿verdad? El agua iba a subir tanto que el arca iba a flotar, por eso que el Señor le dio indicaciones de cómo la hiciera. Pero muchas veces a lo mejor a Noé dijo, pues no sé si escuché bien la voz de Dios y aquí estoy metida en una empresa que me está causando tanto sufrimiento, y podría haber llegado a dudar que escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios para escucharla y para ponerla en práctica. Amén. Entonces, un corazón que se rinde a Dios, un corazón
que glorifica a Dios es un corazón que lo deja todo por Dios. Y cuando nosotros aprendemos a depender del Señor y a no depender, a no anclarnos en las cosas que nos atan, porque muchas veces las posesiones, hermanos, son ataduras para nosotros. Te dice el Señor, te necesito que vayas y hagas una obra en Hermosillo. Dice, pero allá no tengo nada y aquí tengo mi casa, aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi negocio. Y esas cosas nos impiden obedecer la voz del Señor. Amén. Sin embargo, el Señor, nosotros como creyentes debemos de saber que Él siempre va a tener cosas mejores para nuestras vidas y para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 lo conocemos muy bien. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Debemos de saber como hijos de Dios que el Dios al que le servimos conoce pasado, presente y futuro de nuestra vida. Que Él sabe lo que hay delante, que nosotros podemos estar trabajando para alcanzar una meta en nuestra vida, pero que lo que el Señor tiene para adelante es lo que nos va a bendecir. Él dice que tiene planes para nosotros que no son de calamidad, que Él nos quiere dar un futuro y una esperanza. Dice la Reina Valera, para darles el bien que esperas. Amén. Nosotros esperamos bien para nuestra vida. Pues el Señor nos quiere dar ese bien, pero se tiene que hacer a la manera de Dios porque es el que sabe por dónde está aquello. Amén. Si nosotros queremos llegar, si a mí me dicen, si alguien aquí en la iglesia no conoce dónde está la cocina, y yo le digo, tienes que subir por ese pasillo, entrar a la oficina y pasar a otro pasillo, y la última puerta a tu mano derecha, esa es la cocina. Esas son las indicaciones para que llegues a la cocina. Pero si te da las indicaciones, que es la palabra de Dios, y tú decides agarrar para allá y irte por la calle y todo, nunca vas a llegar a la cocina. Nunca vamos a llegar a nuestra bendición si hacemos las cosas como nosotros queremos y no como el Señor nos las indica. Amén. Eso es dejar las cosas para que nosotros podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Mire, vamos a ver que del Nuevo Testamento hay similitudes aquí con este llamado de Abraham. El llamado que Cristo nos hace a nosotros, la iglesia, es similar al llamado que el Señor le hizo a Abraham. Ahí en Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Deja todo lo que tienes, deja aquello en lo que estás atado, toma tu cruz y sígueme. Muy similar a lo que vivió el patriarca, ¿verdad? Y esto implica una renuncia progresiva, constante a las cosas que nos apartan de hacer la voluntad de Dios, a las cosas que no nos dejan que el Señor cumpla su propósito en nosotros. También la experiencia que el apóstol Pablo nos relata ahí en Filipenses 3:8 es una experiencia que vivió él mismo, el apóstol Pablo, muy similar a la experiencia de Abraham. Pablo dijo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Dejarlo todo por el Señor y podernos gozar en que lo que dejamos era basura comparado con toda la bendición de tener a Cristo en nuestra vida. Amén. Eso es algo muy similar. E igual, para concluir este punto de dejarlo todo, tenemos el mayor ejemplo que es Jesucristo. Así como el mayor ejemplo de escuchar la voz de Dios es Jesús, el mayor ejemplo de dejarlo todo es el Señor Jesucristo, para que el Señor cumpliera lo que tenía establecido para él. No lo vamos a ver ahora en Filipenses, lo vamos a ver en 2 Corintios 8:9, que dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Amén. Él lo tenía todo. Él tenía la gloria con el Padre. Glorifícame con aquella gloria que tuve a tu lado, le dijo el Señor Jesucristo al Padre, ¿verdad?
Él lo dejó todo. La Biblia nos dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a ese dejarlo todo, de abandonarlo todo para venir a nacer como un ser humano en esta tierra humilde, para venir a pagar por nuestro pecado en su cuerpo, fue que nosotros ahora podemos tener la redención y podemos tener la salvación eterna. ¿Amén? El último principio de un corazón que honra a Dios es un corazón que obedece a Dios. El mundo en el que vivimos es un mundo que está inmerso en el pecado. Es un mundo que ni siquiera quiere tomar en cuenta a Dios. Es un mundo en el que lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece bien, eso es lo que está bien. Y no me interesa lo que otros piensen, lo que a otros les acomode. Y mucho menos tienen en cuenta lo que Dios dice. No les interesa conocer la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que está controlado totalmente por el egoísmo. Para muchos, como les decía hace un momento, la Biblia es un libro que se tiene que reescribir, es un libro obsoleto, arcaico, pasado de moda, que ya no va con las vivencias del tiempo moderno, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, nos habla en 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Nosotros debemos de saber, hermanos, que para ganar a este mundo para Cristo, que es la comisión que tenemos encargada, que es el deseo del corazón del Padre, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nosotros tenemos que saber que tenemos que derribar las potestades, que tenemos que deshacer las obras de las tinieblas y que tenemos que levantarnos en contra de ese espíritu que ciega el entendimiento, que el objetivo de este espíritu de ceguera espiritual es que la luz del evangelio no resplandezca en las vidas de la gente que aún no le ha rendido su vida a Cristo. Nosotros tenemos que levantarnos en obediencia para pelear la buena batalla de la fe y liberar al mundo. La iglesia es la que tiene encargada la palabra. La iglesia es el escudo y es el baluarte de la verdad. Cristo no va a volver a bajar a predicar. Es la iglesia la que tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio, pero tenemos que ser obedientes. Un corazón que honra a Dios es un corazón que obedece a Dios. Amén. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que saber que no nos vamos a conformar a este mundo. Tenemos que saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como nos dice ahí Colosenses 3:3. Nuestra vida no debe de responder a los intereses egoístas que vive el mundo en el que vivimos. Nuestra vida debe responder al evangelio, al motivo por el cual el Señor nos rescató. Nos rescató el Señor con un propósito. La Escritura nos dice en el Salmo 128, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Somos un cuerpo que tenemos diferentes funciones, pero todos tenemos un propósito, amén. Y ese propósito es el que se debe de cumplir. Y para que ese propósito se cumpla, nosotros necesitamos obediencia, obediencia a la palabra de Dios. En Hebreos 11:8 dice la Escritura: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aún más, hermanos, Abraham no recibió la tierra prometida. La recibieron con Josué muchos años después, pero él le creyó a Dios. Él sabía que el Señor es un Dios digno de confianza y que iba a cumplirle su promesa. Él murió, dice la Escritura, saludándola de lejos, pero declarando que su descendencia iba a poseer la tierra prometida. Amén. Y eso pasó, la entrada a la tierra prometida fue
cuando se dio la batalla de Jericó, ¿verdad? La primera conquista que hicieron con Josué y que entraron a poseer la tierra que Dios les había prometido. Entonces, Abraham, sin embargo, le creyó a Dios y obedeció la voz de Dios para poder ser ahora el padre de multitudes de gente. Hasta el nombre le cambió el Señor a Abraham. Muchas veces, hermanos, el Señor no nos dice con claridad las cosas que quiere que hagamos, como fue el caso de Abraham. Otras veces da más detalles, como el caso de Ananías, aquel que fue y le habló a Pablo. Hasta le dijo, vete a la calle que se llama derecha y llega a la casa de un justo y ahí vas a ir. Lo mismo se le dijo a los siervos del centurión cuando fueron a buscar al apóstol Pedro, ¿verdad? Le dieron indicaciones precisas, pero el Señor no siempre nos va a dar indicaciones precisas. Nosotros tenemos que movernos por fe. No nos podemos poner a cuestionarle a Dios, Señor, pero ¿y luego qué sigue? Pues da el primer paso y luego vas a dar el segundo. Antes de dar el primer paso no te voy a decir que sigue, amén. El Señor no siempre nos da indicaciones precisas, pero si nosotros somos obedientes y tenemos fe, vamos a dar los pasos de fe que se requieran para que nosotros lleguemos a la tierra prometida que el Señor tiene para nosotros y para nuestra familia. En la Biblia, Abraham es conocido como el padre de la fe. Pues nos dice la Escritura que creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Él le creyó a Dios y por eso se le contó como justicia. En Romanos 4:18 dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. ¿Okay? Abraham salió sin saber a dónde iba, pero obedeció la voz de Dios. Obedeció al Señor. Estuvo dispuesto a dejarlo todo. Y por esa obediencia es que la salvación se dio en el mundo para también nosotros los gentiles a través del Señor Jesucristo, pero nos alcanzó a nosotros. Porque Cristo cuando entró al mundo dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Y dice la Escritura, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y entonces nos dio entrada a nosotros, pero Él vino a los suyos. Sin embargo, la promesa para nosotros ya estaba ahí dada, ¿verdad? Entonces, la incredulidad, hermanos, que es el antónimo, lo contrario de la fe, es que nosotros primero cuestionamos, primero revisamos, primero nos aseguramos antes de dar un paso y le cuestionamos al Señor y llegamos a dudar que lo que escuchamos era la voz de Dios y nos quedamos sin hacer. ¿Por qué? Porque no nos movemos en fe. Así es que, en conclusión, mis hermanos, el mundo de hoy necesita hombres con corazones que honren a Dios, hombres que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios por encima de todas las otras voces que encontramos aquí en el mundo en que vivimos. Hombres que estén dispuestos a dejarlo todo para poder alcanzar la promesa que Dios tiene para ellos y por medio de ellos para bendecir a otros pueblos, a otras naciones. Hombres dispuestos a obedecer al Señor y hacer la voluntad de Dios. Un mundo enfermo como el que nosotros vivimos necesita una iglesia saludable. Un mundo infestado de idolatría, infestado de todo aquello que es contrario a lo que el Señor dice y habla. Necesita una iglesia que esté firme en la palabra de Dios, que esté firme en las verdades absolutas de la palabra de Dios. Un mundo incrédulo, frío y que para todo cuestiona, necesita una iglesia llena del Espíritu Santo que se sepa levantar y que sepa llevar el Evangelio a todo lugar. Así es que necesitamos, en síntesis así, un corazón que honre a Dios, que esté listo a oír la voz de Dios, que esté listo a dejarlo todo por Dios y que esté listo a obedecer la palabra de Dios. Y otra vez, como terminamos con la enseñanza pasada,
Hay recompensa en honrar a Dios, porque Dios honra a los que le honran, amén. Así es que el Señor también nos dice que Él va a honra a usted y a mí si nosotros tenemos corazones que honren a Dios conforme a los principios de su palabra. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, estamos muy agradecidos, mi Dios. Muchas gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por tu palabra, Señor, que sabemos que se va a cumplir, mi Dios, que sabemos que tú la envías a nuestra vida para cumplir un propósito y que no va a volver vacía, que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierna las intenciones, Señor, que discierna los pensamientos, que transforme nuestra vida para vivir una vida que a ti te agrade y que esté de acuerdo con tu voluntad. Te doy muchas gracias, Señor, porque sin duda tú has enviado esta palabra a nuestra vida con un propósito. Te pido tu bendición sobre tu iglesia, te pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos, Señor, que esta sea una semana de victoria, que esta sea una semana, Señor, donde el Espíritu Santo se mueva poderoso en nosotros y nos muestre el camino que hemos de seguir, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre, y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor.